Bien, continuamos con esta serie de videos sobre la historia del pensamiento económico. Estamos ya en el quinto video referido a Adam Smith. Volvemos a insistir que es muy importante entender la historia del pensamiento para después comprender mejor los conceptos de toda la materia. Bien, nos habíamos situado en un punto importante y significativo. El tema de la división del trabajo, adentro o al interior de una fábrica, división técnica del trabajo, o la división social del trabajo. Y habíamos, siguiendo la línea de pensamiento de Isaac Rubin, Axel Kicillof, Pablo Levin, habíamos planteado que había una especie de proyección automática de la división técnica del trabajo a nivel de empresa a la división social del trabajo, según en el Smith. Entonces, esta proyección, habíamos realizado, tiene a su vez implicancias metodológicas, porque digamos, nos plantean la situación de que lo individual se proyecta automáticamente, con lo cual se niega el nivel sistémico de análisis y se equipara el comportamiento individual al comportamiento de todo el sistema. Es lo que podría asemejarse al individualismo metodológico. Y en el marco de esta cuestión importantísima, Smith establece una relación entre la división del trabajo, sus orígenes, sus fundamentos y la relación que este proceso de división del trabajo tiene con el intercambio. El intercambio entendido también en qué sentido debemos profundizar, porque hay distintas maneras de visualizar el intercambio. Entonces, Smith dice, en realidad, el origen de la división del trabajo está en el intercambio. Las personas se intercambian y eso hace que los individuos se especialicen en la producción de determinada mercancía o de determinado bien. Entonces, esta predisposición natural que formaría parte de las características de nuestra especie, esta propensión natural a intercambiar, sería lo que llevaría a que después la sociedad se organice de manera que ciertas personas hacen ciertas cosas y otras personas producen otras cosas. Entonces, esto nos sitúa en una cuestión, esto de la división social del trabajo, nos sitúa en nuevamente en la pregunta esencial de la economía política, que es cómo se organiza la sociedad para producir aquellos bienes y servicios, bienes que necesita, aquellas cosas que necesita para poder subsistir, proyectarse en el tiempo y crecer. Entonces, el pensamiento de Smith plantea una alternativa. Dice, bueno, hay una inclinación natural a que las personas se intercambien. Entonces, de ese intercambio va a surgir de una manera natural también la especialización y la división del trabajo. Surge acá la pregunta, bueno, ¿cuál sería la otra alternativa que podríamos pensar como organización de la sociedad? ¿Cómo se organiza la sociedad? La humanidad tiene que producir las cosas que necesita para subsistir y para avanzar. ¿Cómo se organiza en esa producción? Acá hay un planteo del carácter individualista, es decir, bueno, va a haber las personas naturalmente tienden a cambiar una cosa por otra y eso va a llevar a
una suerte de especialización que va a derivar en la organización de la sociedad. ¿Cuál sería la otra alternativa? Bueno, la otra alternativa sería que existiese alguna forma de organización o planificación, con lo cual el trabajo no vendría de una inclinación, la división del trabajo no surgiría de una inclinación de los individuos, sino que surgiría de algún tipo de proyecto de planificación social. Esta es la cuestión que está en el fondo de esta discusión. Y al plantear con este planteo, Smith lo que hace es decir, la sociedad tiene una forma natural de organizarse a través del intercambio. Los individuos estamos para intercambiar y eso está en nuestra naturaleza y eso es lo que va naturalmente a organizarnos como comunidad. En este sentido, lo que está diciendo es el capitalismo, el mercado, el intercambio, no es una forma alternativa, una de tantas formas, no deviene de un proceso histórico, no viene de un proceso histórico, sino que es natural. Y ahí está marcando nuevamente esta diferencia entre el abordaje desde una concepción social de los fenómenos históricos y un abordaje que tiende a asimilar los fenómenos económicos como si fuesen naturales. Nuevamente aquí tenemos la diferencia fundamental entre economía ortodoxa y economía política. Hay otro tema que es muy importante también acá, y es la necesidad de hacer análisis transdisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en un genuino proceso de conocimiento, encasillarse, decir, esto es lo que estudian los abogados, esto es lo que tienen que saber los abogados, esto tienen que saber los contadores, esto tienen que saber los ingenieros, ese encasillamiento disciplinar es limitativo, nos limita. Y en este tipo de cuestiones, como por ejemplo, responder a la pregunta si el intercambio es algo que tenemos en nuestra naturaleza, nacemos con ganas con voluntad de intercambiar, también necesita del estudio y el análisis de otras ciencias importantes, como por ejemplo la antropología, los estudios sobre la cultura, la historia, que nos proporcionan elementos concretos para decir, esto, estudiando las comunidades antiguas, esto realmente se puede comprobar, sí o no. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hay estudios antropológicos que admiten, además, que exista, que también puede existir el intercambio, pero que el intercambio mercantil, es decir, una cosa por otra, no sería la única variante posible del intercambio. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros necesitamos como seres humanos intercambiar, esta particular forma de intercambio mercantil no es la única, hay formas de intercambio no mercantiles. Y hay trabajos que vamos a analizar que hablan de un intercambio donático que tiene que ver con el dar, con las donaciones, el intercambio con la nación. No siempre que se intercambia es para recibir una cosa a cambio. Smith recurre entonces recurre a este abordaje transdisciplinario. Habla de los animales, de cómo intercambian los animales, de si los animales se intercambian. Todo esto porque quiere demostrar su teoría, su tesis, quiere demostrar su hipótesis de que solamente los humanos intercambian. Solamente los humanos intercambian. Entonces, dice, no hemos visto animales intercambiar.
Este es otro de sus argumentos, que también con la ayuda de disciplinas que estudian el comportamiento de los animales, la antropología humana y otras, también se puede comenzar a estudiar si esta afirmación es cierta. Hay una aclaración que debemos hacer. El hecho de que el intercambio esté generalizado, se haya generalizado a través de la historia, no quiere decir que esté en la naturaleza humana. O sea, un argumento podría decir, bueno, pero hay intercambio en todos lados, en todas partes hay intercambio, el intercambio está generalizado. Sí, pero está generalizado por un devenir histórico, social y cultural, no porque esté en nuestra naturaleza. Entonces, intercambio generalizado no quiere decir intercambio natural. Acá nos metemos en algo, fíjense ustedes que nos estamos metiendo en un tema que incluso exige que vayamos a la psicología, porque si el comportamiento de intercambiar es un comportamiento instintivo, quiere decir tenemos un instinto, ahí entramos incluso en estudios que han hecho grandes analistas como Freud, por ejemplo, que ha estudiado desde la perspectiva de la psicología el comportamiento humano. Entonces también consultar a la psicología nos ayuda a entender si esto del intercambio es instintivo o si el intercambio es el resultado de nuestra inserción en la sociedad. Se intercambiamos porque estamos en una sociedad que intercambia. Fíjense que Freud da ejemplos de comportamientos instintivos. Por ejemplo, habla de el complejo de Edipo, y dice, el complejo de Edipo no sería instintivo, sería un comportamiento cultural. Quiere decir que además hay comportamientos psicológicos que no están determinados por lo instintivo, sino que están determinados por circunstancias culturales. Con lo cual el tema es bastante complejo. Fíjense ustedes que hay una pregunta que se formula en el texto de Kicillof, dice, bueno, es cierto, los animales no intercambian, pero también es cierto que los animales no usan computadoras. Y no por eso vamos a decir que la computadora la capacidad de interactuar en las redes es instintiva. La capacidad de interactuar en las redes la hemos aprendido económicamente, socialmente y culturalmente. Estamos todos en las redes, no porque hayamos nacido con un instinto para las redes. Bien, entonces, la negación, aparece acá entonces la negación de que de la posibilidad para la especie humana de llegar a un sistema de división del trabajo que esté organizado, planificado, estructurado en una especie de, entre comillas, contrato básico. Y esta posibilidad de que la humanidad pueda organizarse para producir, de que la economía sea un tema no de instintos ni de intercambios individuales, sino un esquema que más se acercaría a lo contractual, con todo lo que con todas las diferencias. Estoy tratando de darle este ejemplo para ustedes que van a ser abogados. Nos lleva a mirar nuevamente la historia y en realidad esta posibilidad no solamente existe como posibilidad, de hecho han existido alternativas y formas de economías planificadas, muchas han fracasado. Después de la Revolución de 1917,
Unión, lo que fue la Unión Soviética, se organizó a partir de una economía donde el Estado planificaba lo que se producía, cómo se distribuía. Esto se generalizó a lo que se denominó, antes de que cayera la Unión Soviética, la comunidad de países socialistas. En la forma que fue implementada, es cierto que fracasó, pero existió. Y también esta posibilidad de que el hombre no se organice a partir de sus instintos individuales, sino que recurra a un esquema de organización propio de su especie, a una organización colectiva o comunitaria, también existió en la historia. También existió en la historia. En la Edad Media, la producción era básicamente producción para autosubsistencia, y las ferias medievales, los espacios de intercambio, eran intercambios reducidos, pero la orientación de la producción estaba no se producía para intercambiar, sino que se producía para abastecerse, subsistir, para satisfacer las necesidades, y había un intercambio como un espacio no determinante, no significativo. Esto me lleva a buscar un ejemplo que está siendo discutido en la economía actual internacional y en nuestra economía. Si nosotros pensamos, por ejemplo, no en toda la producción, sino en la producción de alimentos, pensemos en la producción de alimentos. Hace ya décadas que la producción de alimentos se ha globalizado y se ha orientado al mercado global. ¿Esto qué quiere decir? Se produce trigo, soja, manzana, pera, todo, no para comer, para alimentarse, sino para abastecer el mercado mundial y cobrar dólares, digamos, o en activos financieros o en algún activo valioso. Aparece entonces, frente a eso, frente a este esquema que se ha consolidado y que en este momento está siendo discutido, yo les sugiero que lean la prensa, miren documentales, medios de comunicación sobre cómo se está planteando el tema de la autosuficiencia alimentaria de los países y de las regiones. Hay amplias experiencias a las cuales ustedes pueden recurrir y que van a tener que ver con nuevas formas contractuales y con nuevas reglamentaciones y nueva normativa, donde se volvería, el objetivo sería reorientar la producción de alimentos nuevamente al abastecimiento. Entonces, esta discusión del finales del siglo XVIII sigue de alguna manera esta gran discusión. ¿La economía produce para el cambio, para el intercambio, o la economía produce para satisfacer sus necesidades? Sigue latente y sigue vigente. La vamos a seguir manteniendo en todos los videos y en toda la materia. Obviamente, acá llegamos a un punto muy importante, porque si el objetivo de la producción es el intercambio, entonces lo que se está produciendo es algo que se llama mercancía. Nuevamente estamos en la posibilidad de relacionar todo esto con el capítulo 1 de Guerrero, cuando Guerrero plantea de una manera muy sintética, muy esquematizada, la diferencia entre mercancía y producto. Acá entendemos, empezamos a entender la idea de mercancía, que es algo, es un objeto, material o no, cuyo objetivo, cuya razón de existencia es ser intercambiada a cambio de algo. Es decir, no se produce de manera directa para satisfacer una necesidad, sino que se produce para intercambiar y obtener dinero. Esta es la idea de mercancía. Recalca de nuevo esta visión, esta línea de pensamiento que estamos
estamos trayendo acá, que es la línea de pensamiento de los profesores de la UBA, Pablo Levin, Axel Kicillof, la historia de estos profesores de historia del pensamiento, para dejar vigente esta pregunta y este análisis. Entonces, la recomendación es que todo esto que estamos discutiendo sobre si el intercambio es algo natural, por qué existe el intercambio, si se produce para intercambiar, es lo que está detrás y es lo que nos va a servir, de ahí estos videos, para entender mejor lo que Guerrero en el capítulo 1 dice de una manera, trata de una manera muy, muy sintética, con lo cual no es fácil entender. Hay una cuestión también relacionada con cuáles son las formas, cómo podemos discutir. No estamos dando una respuesta, estamos intentando plantear una discusión sobre un tema realmente central para la organización de la sociedad, y tratar de plantear preguntas y ver cómo podemos canalizar las respuestas, de dónde buscamos las respuestas. Nuevamente, este es el método válido para ustedes, para estudiar esta materia y para cualquier materia que ustedes estudien a lo largo de toda su carrera. Tratar de plantear preguntas, no preocuparse por tener de los profesores o de los textos respuestas únicas, sino plantearse preguntas. Por eso la mejor forma de estudiar es preguntar, preguntar, preguntar y preguntarse en un grupo. Se podría probar esto, es decir, si nosotros nos imaginásemos, es un recurso habitual, era de decir, bueno, pero si nosotros nos imaginamos un hombre muy, 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 muy primitivo, y este hombre primitivo ya intercambiaba, quiere decir que estamos demostrando nuestro argumento. Bueno, nuevamente parece que la antropología está poniendo en duda Smith habla, y otros autores que siguen su línea de pensamiento hablan de que en las comunidades antiguas había cazadores y había pastores, entonces eso ya daba idea de una voluntad de intercambiar, porque por qué algunos se dedicaban al pastoreo y por qué otros cazaban, porque había, bueno, ya una predisposición, sabiendo, ya tenían en su cabeza la seguridad de que iban a poder intercambiar una cosa por otra. Aparentemente, según estudios antropológicos, esto no está demostrado. No está demostrado que necesariamente sea así, que en estas épocas antiguas de nuestra especie, los inicios de nuestra especie, haya existido el intercambio, al menos en la forma que se está planteando. La configuración, acá está apareciendo algo que me interesa señalar desde la perspectiva metodológica, que es cómo la economía en esta versión de economías secas o más ortodoxa se va orientando ya desde con algunos elementos de los escritos de Smith. Después vamos a ver que hay una distancia muy grande entre lo que escribió Smith en el siglo XVIII y lo que los economistas neoclásicos escribieron un siglo después. Pero aparece esta idea de hacer un modelo de comportamiento, un homo economicus, diseñar un comportamiento como una especie de modelo de nuestro comportamiento en lo vinculado a la economía, como si nosotros instintivamente tuviéramos una manera de actuar que explica lo que después sucede en la economía. Y esto alcanza como, incluso esta especie de instinto llega a pensar, a hablar
de que nosotros tenemos este modelo diseñado, porque digo, no es que nosotros seamos así, sino es un modelo que están planteando. Los seres humanos sentimos que tenemos un instinto que nos lleva a ver que somos mejores en algunas cosas que en otras, que sabemos hacer mejor algunas cosas, pero que tenemos una especie de destreza para algunas cosas natural, sería desde que nacemos, y no para otras. Y en esto también implicaría decir que si nosotros no tuviéramos adentro de nuestro instinto la noción de intercambio, ¿cómo haríamos? Porque si sabemos que somos muy diestros en algunas cosas y no en otras, y no tuviéramos certeza de que existe la posibilidad de intercambiar, nos faltarían siempre cosas. Entonces, se vuelve, aparece acá un problema, porque realmente todos nosotros, todas las personas tienen más habilidad, más facilidad o somos mejores en algunas cosas que en otras. Pero esto es instintivo o es una consecuencia de nuestros procesos de aprendizaje, de nuestros procesos de socialización. Entonces, no se sabe muy bien, cómo es la causalidad de estos dos fenómenos. Sabemos que hay dos fenómenos que Smith plantea, la especialización y el intercambio, la división del trabajo y el intercambio. Y la relación entre cuál viene primero y cuál viene después se hace más complicada. En otros videos vamos a profundizar esta cuestión. De manera que estamos entrando ya en este análisis de Smith, estamos entrando en un terreno donde, vuelvo a insistir, la psicología, la antropología, las ciencias que estudian comportamientos de los animales, la historia, son aquí todas esas disciplinas donde Smith está buscando entender, está buscando fundamentar su postulado esencial, que es ese: presentar a la especie humana, al intercambio, a la actividad esencial de la economía como el intercambio. Es decir, la economía se trata de intercambiar una cosa por otra. Vuelvo a insistir, no de dar, se trata de individuos que intercambian una cosa por otra. Y esto es así porque viene genéticamente determinado. Esto es un instinto natural. Y este instinto natural se proyecta a toda la sociedad y es lo que explica por qué y cómo la sociedad está dividida y organizada tan complejamente en sectores económicos, y cómo a través de la historia esta división del trabajo se ha hecho cada vez más compleja. Entonces, por otro lado, desde esta línea de historia del pensamiento, desde una línea más de economía política que vamos a seguir trabajando, se postula que esto no es así. La visión contraria sería, no veamos a los fenómenos económicos como fenómenos que tienen que ver con la naturaleza de los individuos, veamos los fenómenos económicos como fenómenos que se producen por el individuo, a partir del individuo viviendo en sociedad, interactuando en sociedad. Por eso la economía política estudia la sociedad, y todo esto es lo que está detrás de lo que Guerrero explica en el capítulo primero de su libro.